¿Cómo estás, Judith? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, aquí, gracias a Dios, bien. Ya sabes, sesiones y trabajo. Tengo unos talleres por comenzar ahorita en diciembre, un taller. Y pues ver el podcast del día de hoy. Bienvenidos a todos a Medicina para el Alma. El, el, el título es ¿Cómo puede ser o qué tan peligrosa puede ser una creencia raíz? ¿Cómo ves el título, Judith? Interesante. Ya hemos visto lo que es una creencia raíz, pero ¿nos puedes volver a recordar a los que son nuevos la información, así brevemente, qué es una creencia raíz? Claro que sí. La creencia raíz es la estructura que se va a formar eh, de los pensamientos que se han transmitido de generación en generación en el sistema, en el sistema familiar. Esa va a ser una creencia raíz de acuerdo a, pues ahora sí que a la biodescodificación, porque pues podemos darle muchos significados a una creencia raíz, pero en cuestión a la biodescodificación o a la parte de sanar las emociones del origen del sistema familiar, tiene que ver con el sistema y las estrategias que hubo en ellas en su psicogenealogía. Específicamente, la materia o bueno, más bien la ciencia es la psicogenealogía, que también lo vamos a ver el día de hoy. Y bueno, te mandé ahí por un ensayo sobre el análisis de Katy Perry, que tú me comentabas eh, la semana pasada, que sería un buen contraste por sus diversos divorcios y su carrera, cómo fue que subió tan rápido y cómo es que bajó. Ha llegado a tener muchos éxitos. Yo creo que como artista es un ícono, ya quedó su huella marcada. Vi varias entrevistas y así que ensayos que les hacen, videos que le hacen sobre su biografía y sobre su carrera. Obviamente es un gran éxito, un gran ícono ya para todo el mundo, pero ¿de qué lado coge a Katy Perry, Judith? Sí, exactamente. Lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que mucha gente famosa, exitosa, con mucho dinero, pero no termina de resolver los conflictos que tiene, ¿no? Perdón, separaciones, divorcios, o que les empiece a ir muy bien en las finanzas y pues el papá o los padres son los que tienen ese control, ¿no? Entonces, pues vamos a analizar un poquito su carta natal, a ver, platícanos. Pues sus padres. Hay una situación con los padres de Katy Perry para irnos adentrando en lo que es la creencia raíz y cómo puede llegar a afectar un área de la vida de una persona. Por ejemplo, el área de la pareja va a ser la parte de que los padres tienen igual que hicimos en el taller no sé si te acuerdas que hicimos el taller hablamos de estos artistas, Jesse Joy, Ajá, ese es el de documental. sanar las heridas de infancia. Es muy parecido el contexto de los padres de Katy Perry, porque Katy Perry, sus padres son cristianos, son religiosos y son líderes religiosos, o sea, como tal, como en la Iglesia Católica, un padre se encarga de dar la misa, un pastor, no sé, un dirigente religioso se encarga de dar las prédicas de la religión que profese Katy Perry. Entonces, este es un factor, vamos a llamarlo no malo, no es un factor malo, pero es un factor un poco, vamos a decir, rígido por la religión. Entonces, traen varias creencias contradictorias a lo que ella viene trabajando en su carrera musical. Entonces, ella tiene un éxito muy fuerte o más bien, ella empieza a querer salir de el hogar, vamos a decir, del estado de confort de la familia
lo cual es totalmente natural en un ser humano. O sea, primero pagas la entrada a este mundo, ya lo he mencionado, pagas la entrada a este mundo y no vas a hacer exactamente lo mismo que tu padre y que tu madre, pero sí para honrarlos, para salir de casa, porque debe haber un rompimiento para convertirte en un adulto, vamos a decirlo como un ritual simbólico para el inconsciente, debe de haber un rompimiento de esa lealtad al sistema, vamos a decir, laboral o de creencias sobre qué cosas sí y no puedes hacer para ser auténtico, para ganar dinero y representar como adulto vivir una vida sana. Entonces, según las estructuras de su sistema familiar, estaba totalmente mal lo que ella estaba haciendo. Las canciones que fueron un éxito para que ella se hiciera famosa, empezaron a criticarla a sus papás. Y entonces, de un momento a otro, le dejan de hablar. Y empiezan a utilizar ellos esa fama de ella para decir lo que está mal en la religión y se hacen más famosos, ganan también más dinero gracias a estar contradiciendo a su hija, pero en ese periodo, sin hablarle, sin comunicarse adecuadamente con ella, pues decir, no, vamos, aunque sea Navidad, vamos a, ahorita que viene la Navidad, tener una cena o algo, no, absolutamente nada. Entonces, por sorpresa que su primera pareja, cuando piensa ella que todo está bien, en uno de sus conciertos más grandes le manda un mensaje, le dice que ya no quería estar con ella y no le vuelve a hablar. Ahí está un patrón muy exacto que tiene que ver con la creencia raíz. Luego tiene varios matrimonios, otros 3 matrimonios más, y pues les pasa exactamente lo mismo. Todo surge de una creencia raíz. Lo vamos a ver ahorita. Voy a ponerle las diapositivas que tengo preparadas y les voy a explicar cómo es que sucede todo esto, porque todo esto tiene una explicación ordenada del por qué es que le sucede esto. Y pues a final de cuentas, ella lleva una vida pues feliz, lleva una buena vida. Como he investigado otros personajes que se hacen famosos y cantan en grandes conciertos, por ejemplo, Robbie Williams, también le pasó exactamente lo mismo. O sea, en sus conciertos, él veía la parte negativa de él. En su película Better Man, se ve cómo él está cantando y ve a varios monos, porque se representa como un mono en esa película, que le están diciendo que es una basura. Entonces él prácticamente está hablando, en ese momento en esa película está hablando del yo de la infancia, que él mismo se juzgaba. O sea, ¿cómo pudiste ser tan tonto de niño? ¿O cómo pudiste ser tan tonto de adolescente? Y ese pasado lo atormentaba en sus conciertos. Lo mismo pasó con Katy Perry en este momento tan fuerte, que fue la ruptura de su matrimonio, no sé qué, su primer amor a nivel público tan grande, que es el actor Russell Brown, me parece. Sí. Entonces, voy a irles dando la explicación aquí preparé unas diapositivas para que se viera un poco más ordenado y más serio lo que voy a explicar. Lo que vamos a explicar, me gustaría que también me ayudaras a hacer preguntas, y igual los demás, si tienen alguna duda sobre esta explicación que voy a dar, quisiera que hicieran preguntas en el chat o pueden abrir sus micrófonos, no somos tantos, pueden abrir su micrófono y dar desde su punto de vista hasta clarificar dudas que a lo mejor yo no alcanzo a explicar. Bueno, primero pasa aquí el contenido del podcast. Vamos a hablar sobre el rechazo de sus padres, que ya lo hablé ahorita un poquito.
datos de sus relaciones, vamos a profundizar un poquito, y sobre el síntoma físico que presentó también ella, porque hay un síntoma físico, hablando de biodescodificación, y un síntoma físico que es el blefaroespasmo, o no controla el control involuntario del párpado, el lado izquierdo de su párpado, no, lado derecho, perdón, el lado derecho se hizo flojo, es el síndrome del ojo flojo. Entonces se le bajaba el ojo y pues pasó por este periodo exactamente también después de la ruptura con esta primera pareja. También vamos a hablar de la psicogenealogía rápidamente, la historia de Katy Perry y el origen de sus divorcios, que vengo planteando que es la creencia raíz. Vengo planteando que es la creencia raíz. Páralo. Vamos a esperar un poquito que Michelle apagó el Perdón, es micrófono. que tenía Sí, que no te darle una preocupes, indicación a mi hijo. sí, no te preocupes, aquí estamos en las mismas. Adelante. Va que va. Entonces, la introducción es la creencia raíz, que es, ¿qué son las creencias? Bueno, las creencias son estructuras mentales, como les decía, o conceptos sobre la naturaleza y el funcionamiento del mundo, sobre cómo debemos comportarnos basándonos en estas creencias a menudo de forma inconsciente, que eso es la mayoría de veces, y seleccionamos una realidad específica en una infinidad de posibilidades. O sea, vemos solamente una cosa de 1000 caminos de una solución o de un conflicto. En este caso, eh, el conflicto era que presentaba en su primera relación con Katy Perry fue que no le gustó a este joven, a este actor, no le gustó que ella utilizara el método CAMP, que es un método exageradamente alusivo, extravagante, en sus videos, en sus canciones, que tiene que ver con el símbolo LGTB, me parece, que se dice así, no me acuerdo cómo se dice, Sí, de la comunidad. comunidad exactamente, y entonces esto le molestó mucho a él, igual como un insulto hacia el homosexual, a los homosexuales o al lesbianismo, ¿no? Entonces, por eso puso LGTB, exactamente. Gracias, Adriana Medina. Entonces, Actualizado. muchas gracias. Entonces, por esa razón, por esa excusa tan incoherente, la termina, lo cual no era cierto, o sea, si tú te pones a pensar con un poco de lógica, nos ponemos a analizar. Simplemente ella estaba en su mejor momento de carrera y pues obviamente estaba aplastando el ego de él. Pero no, tampoco no se le echa la culpa a él como un egoísta, sino que fue parte de el personaje, vamos a llamarle el personaje de la actuación de las creencias raíces de Katy Perry. O sea, fue el personaje llamado papá que se hizo flojo, o sea, porque su papá la quería mucho a ella, es evidente, pero como mamá es más rígida, pues papá se hace flojo y no dice nada y pues apoya a su pareja, que es su mamá. Pero entre las emociones que ocurren en una familia, puede haber celos y puede haber rechazo. Por eso hablamos del rechazo de los padres. Y puede haber alienación parental, que siempre ocurre, que un padre habla mal del otro al hijo o habla mal del hijo, entre ellos hablan mal del hijo. Es un rechazo. Entonces, eso es ilegal, pero ocurre en todas las familias. La mayoría de las familias dicen, ay, aquí no hay celos, la familia no pueden haber celos.
Es mentira, o sea, en todos lados puede haber celos, pueden haber emociones de rabia, de ira, de enojo, de celos, y mucho más si está basada rígidamente en estructuras religiosas. Uno puede ser más rígido. El mismo caso le pasó a Jess y yo cuando hicimos el taller de sanar las heridas de infancia. Pues el papá, la mamá apoyaba a los hijos y el papá no, el papá era el rígido. Aquí fue al revés. La mamá era la rígida y entonces aquí hay otra creencia raíz que es no puedes salir de los estándares de la familia porque si no te vamos a expulsar por completo, ¿no? Es una creencia de su sistema. Por eso es por eso el título del podcast. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser una creencia raíz a una persona? Pero bueno, prosigamos. ¿Tienen alguna duda sobre esto? No sé si lo expliqué. Intento profundizar un poco, pero tampoco alargarme para confundir. Pero a esto va basado la creencia raíz de la biodescodificación. Tiene mucho que ver con el síntoma físico. De hecho, el síntoma físico explica exactamente el conflicto que ocurrió con los padres de Katy Perry. Ahora, ahora les voy a explicar lo que es la psicogenealogía, para poder eh, clarificar y comprobar que esto es un análisis serio. Es un término acuñado por Annie Schutzberg en la década de los 80 que señala la manifestación de los lazos familiares y de la transmisión de información inconsciente. Es una metodología enfocada en los problemas vinculados al lugar que cada uno ocupa en tu propia genealogía familiar y centrada en el impacto de los eventos vividos en las generaciones anteriores. O sea, el último impacto, es lo importante de aquí. ¿Cuál fue el último impacto en la generación pasada que no se resolvió y cómo va a verse reflejado en la generación siguiente? Complemento. La psicogenealogía es una herramienta terapéutica también diagnóstica en medicina que permite encontrar en el sistema familiar, la causa última de la alteración del bienestar físico o el malestar mental, social, económico, funcional, espiritual, afectivo de una persona. En este caso, pues en el área de la economía, pues muy bien ella. En el área de la pareja, es donde decimos que es el lado de donde coge a Katy Perry, ¿no? La psicogenealogía sostiene que los conflictos, bloqueos y dificultades actuales son el resultado de eventos ocurridos en la vida de nuestros antepasados, los traumas que ellos experimentaron y no procesaron adecuadamente se transmiten de generación en generación. Esto significa que heredamos no solo una genética, sino también patrones psicológicos, emocionales, materiales, sexuales, de forma parte inconsciente familiar. En sencillas palabras, derivado a un conflicto en tu vida, vas a poder llegar a la creencia que te está limitando. ¿Qué es la creencia? Una limitante. Si te limita la pareja, háganse esta pregunta. ¿En qué parte de mi vida siento un bloqueo? Puede ser la economía, puede ser la pareja, puede ser la salud física, puede ser, no sé, la familia, llevarme bien con mi familia o con mis suegros, con, con mis compañeros de trabajo. Cuando no se resuelve algo en generaciones pasadas, se va a trasladar. ¿Por qué? Porque precisamente eso estudia la psicogenealogía, que es la necesidad de resolverlo en esta generación, en este presente. Hay una necesidad. Rescata la herida de nuestros antepasados, rescatar la herida de nuestros antepasados nos permite entender y ver con qué área de nuestros antepasados nos estamos identificando. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Explicando a Katy Perry, que
que es la creencia que dice así que toda su biografía, toda su vida profesional, tanto como de pareja, que la creencia de raíz de Katy Perry, las personas que te aman cuando eres auténtico y te dejan y te traicionan muy fuerte. O sea, cuando tú eres auténtico, te dejan y te traicionan muy fuerte y te dejan de hablar. Porque eso fue lo que pasó con Russell Brown y eso fue lo que pasó primero con sus padres hacia ella. Dejaron de hablar por empezar a ser auténtica, por hacer algo diferente. Así perteneces al clan. O sea, yo pertenezco, bueno, Katy Perry pertenece al clan siendo ignorada como lo fue tal vez su padre y su madre de sus padres. Eso es por lógica. Si ellos actúan de esta manera, es porque le hicieron eso a ellos. No sé si me estoy explicando, Judith, tengas alguna Sí, duda. sí, por ejemplo, esos padres que castigan con silencio o esas parejas que se enojan y no se hablan, ¿no? Sí, podría ser algo así. Sí, si mis padres me castigan con silencio, yo no me hablo con mi pareja. ¿Por qué? Para ser parte del clan, para pertenecer a mi clan. ¿Por qué quieres pertenecer? Porque es fundamental para un ser humano, para sentirse, no sé, vamos a llamarlo, sentirse en equilibrio, pertenecer primero a tu familia de origen. Ujú. Pero si no ocurre el rompimiento de esta, más bien la conciencia de este problema que ellos no quisieron resolver y lo resolvió la actitud negativa de traición, entonces automáticamente la persona que se hace consciente es la que lo sana. Sí. La persona que ve, llámale hijo. El hijo siempre es el que ve lo que no hizo consciente un padre. Estamos hablando de la relación de los padres de Katy Perry. Luego está con Diplo en el 2014, 2015. Está con Orlando Bloom, que es con quien tiene a su hija, me parece. Sí. Y por último, con Justin Timberlake. Y todos con un desenlace parecido. No puede culminar esa trascendencia de la relación de pareja. Y esto se le llama síntoma repetitivo en pareja. O sea, esto es un síntoma de fracaso en la pareja. Y también tiene el síntoma físico, que es el síntoma del ojo flojo o el párpado de control involuntario del párpado derecho. Estamos hablando del hemisferio izquierdo, que es el hemisferio analítico, o sea, hablando del padre. Eso habla muy claramente del conflicto de que el padre se dejó guiar por la madre y hay un matrimonio matrifocal. En este caso, la madre manda al padre. Y ella sufre una traición por el padre porque era la hija preferida de papá. Pero la traiciona porque el padre tiene que apoyar a la madre. El problema es que ella no tiene a alguien que la apoye. Hablando de pareja. Tiene muchas personas, muchos seguidores, mucho dinero, pero no tiene esa confidencialidad con alguien de pareja. Y es ahí donde ella se conflictúa. De hecho, en su documental habla que tuvo que tomar mucha terapia porque quería suicidarse después del, Divorcio. del divorcio que tuvo. ¿Cómo ves hasta aquí? O si tienen alguna pregunta, veo que alguien puso en el chat algo, no lo puedo abrir. De las lealtades, por ejemplo, apenas ayer yo estaba escuchando que cuando ya hubo un divorcio en tu familia, alguien de tu familia ya se debió haber divorciado, que es lo que tú dices, es una repetición, pero la verdad es que desconocemos toda esa información a veces de nuestros ancestros, de nuestros bisabuelos. Anteriormente, pues el divorcio era mal visto, ¿no? Pero a veces el hecho de separarse, de ya no vivir juntos, ¿no? De ya no estar presente en casa, pues es el equivalente, ¿no? A un divorcio. Exacto, exactamente.
ya no está en... Lo que comúnmente pasa es que como no sabe resolver la persona una situación, un conflicto, una discusión sencilla en la pareja, se evade yéndose al trabajo. Y lo mismo hizo Katy Perry. O sea, se ve claramente cómo Katy Perry se, pues, se llevó de esa manera pertenece al mismo, a la misma lealtad, al mismo patrón, lealtad de sus padres. Entonces, al ella no poder solucionar con sus padres, no poder verlos con empatía, con compasión, porque los padres son muy fuertemente violentos en cuestión al rechazo. Hay mucha violencia en su rechazo hacia ella y mucha crítica. Entonces, por lo que se escucha en los documentales en los videos que suben a las redes y a los videos que chequen en YouTube, ellos incluso les dicen, utilizan las mismas palabras de ella, pero para decir lo que está bien en la iglesia. Y de esa manera ganan dinero. Eso es eh, un tipo de violencia muy grande para un hijo y lo condenan a repetir, tanto como los padres y el hijo, si tuviera la conciencia de hacerle una carta a su padre y decirle, ¿sabes qué, papá? Te honro, te respeto, te libero de mis expectativas y me libero de tus expectativas. Eh, Estamos en paz, hasta aquí llegamos, gracias por lo que me diste o lo que no, pero te pido que me mires con buenos ojos para hacer las cosas diferente a ti. Si ella tuviera esa conciencia de lograr hacer eso, lograr hacer una carta de duelo de esa situación, ella dejaría de repetir en su tiempo presente ese mismo conflicto. Pero es muy complicado perdonar a los padres cuando te hacen algo de verdad, pues te aplican una traición muy, pues muy real, como la que a ella le hicieron, y muy tóxica de esa manera. A pesar de que supongamos que ella fue muy rebelde desde un principio y pues los padres la vieron y dijeron, es que ella es así, pero empiezas a criticar, es algo natural que ocurre, empiezas a criticar al hijo cuando tú formaste ese hijo. Es una extensión de ti Tú mismo. construiste ese pastel, está hecho de tus ingredientes. No puedes juzgar lo que tú hiciste. Y ellos dicen, no, pues es que nosotros somos buenos, estamos en la religión, no sabemos cómo ella es así. Pero eso es una mentira, o sea, tanto como un hijo es de una manera porque tú lo hiciste así, porque tú le diste el ejemplo que tú no te diste cuenta de algún proceso de tu vida, el cual no habías madurado y no te habías dado cuenta. Y entonces el hijo te lo muestra más adelante, con reacciones. Hay una especie de técnica, no sé si le puedo llamar así, al saber esto. Bueno, es una herramienta más bien, que utiliza mi esposa y yo, utilizamos. Sabemos que si discutimos, nos dimos cuenta que si discutíamos, definitivamente no mandáramos a nuestro hijo al kinder, a la escuela. ¿Por qué? Porque ocurría algo automáticamente, rápidamente, se manifestaba esa discusión, más que nada de no ceder el uno al otro, el no poder llegar a una empatía entre nosotros. Obviamente, investigando, indagando en nuestro sistema familiar, nos dimos cuenta que entre nuestros padres había un estilo de apego de amor-odio antes. No, ahorita si tú los ves están enamoradísimos. Pues era su estilo de ellos. No terminaron. A final de cuentas ese es el don que nos deja. Pero al principio la relación era muy... un momento están discutiendo y un momento se están amando. O sea, un amor-odio. Entonces, lo hicimos consciente,
prácticamente regresamos a esta diapositiva, esta no la leí. A ver si me deja el cursor, porque luego se cae un poquito. Y tú regresas a ver la historia para ser consciente de lo que estás repitiendo. Ujú. Y entonces comprendes y trasciendes. Esa es la estrategia, la herramienta de, así que del podcast de Medicina para el Alma, para que tú puedas identificar cómo solucionar este conflicto del presente. Es un viaje, fíjate cómo dice aquí, es un viaje del presente al pasado, pero al regresar al presente lo hacemos con una comprensión que nos permite entender mejor, ver claramente quiénes somos, cómo somos, por qué actuamos de cierta manera e incluso por qué nos suceden ciertas cosas. Este viaje a través de las generaciones nos sitúa en una nueva dimensión, la de ser un vínculo entre el pasado y el futuro. Ser conscientes de esta condición nos hace responsables de limpiar las partes enfermas del árbol genealógico para ser responsables, para mejorar sus frutos y cuidar los buenos. Descubrir la historia familiar es útil para resolver conflictos. Proyectarse hacia el futuro sin tantas trabas se logra dejando de seguir el impulso inconsciente de repetir, queriéndolo o no, situaciones dolorosas, tristes, reprobables de nuestros ancestros. Además, tomando el ejemplo de aquellos tristes o reprobables, aquellos que fueron maestros y nos precedieron. Esto puede ser un primer paso en la dirección correcta y una nueva forma de vernos a nosotros mismos. Esa es la razón por la cual a veces requerimos detenernos y observar primeramente nuestro origen antes de criticar el origen de la pareja. Porque yo me he dado cuenta en todas las sesiones que he tenido y en mi caso con mi esposa, con mi relación, que todo lo que me ha llegado a molestar de mi relación lo han vivido o mis padres y no lo han resuelto y se me ha trasladado a mí para comprenderlo y reaccionar de una manera más positiva, pero requiero primero saber específicamente bien la, cuál es la situación para poder demostrarle a mi cerebro, a mi mente consciente, poder demostrarle que es de verdad una situación que ya la vivieron, que no es algo que eh, de verdad me tengo que tomar tan personal. No sé si me estoy explicando. Sí, justamente ayer decía otro terapeuta, no tenemos conflictos con nuestros suegros, tenemos conflictos con nuestros padres, o sea, la suegra es el reflejo de la madre y el suegro el reflejo del padre. Y si te pones a analizar esos detallitos, a veces te cachas y dices, sí es cierto, o sea, lo que más juzgo a veces es algo que yo tengo, ¿no? Sí, porque tú no te enamoras de la persona que tienes enfrente, tú te enamoras de los traumas o de las situaciones que te gustan de ti que están reflejados en el otro. Sí, Así es como funciona el enamoramiento. Ya cuando pasa el periodo, que son aproximadamente 3 años de enamoramiento, baja esa barrera y dejas de verte a ti, estás viendo la realidad de la persona. Y al ver la realidad de la persona, estás observando también tu transgeneracional en la persona. O sea, lo que vivieron tus padres ahora en la persona. No lo que te gusta de ti. Antes solo veías lo que te gustaba de ti. Ahora vas a ver la realidad de lo que vivieron tus padres y te vas sí. a poner en sus zapatos de una manera extraordinaria. Ahora sí, si alguien quiere participar, decir algo, una duda o algo, aquí está, aquí la respondemos. Quizá los números de Judith, el número de Judith para que este, puedan comunicarse.
si necesitan alguna consulta. Y están mis números también. Exacto, dice Adriana. En el mapa astral la pareja está enfrente del espejo. Sí, de hecho, quien elige una vida monógama, elige la trascendencia y la salvación del clan. Quien elige una vida polígama, elige callar, eh, callar la voz de los conflictos del clan, porque simplemente está ignorando y regresando al mismo enamoramiento una y otra vez. A veces hay periodos que las personas pasan ciertos momentos ya en soledad por ciertas situaciones que vienen cargando el clan muy fuertes, pero así son como tienen que vivir esos procesos. No, no hay una regla de que siempre se tiene que vivir también en pareja, tampoco que siempre se tiene que vivir en soledad, o no en soledad, sino pasar un periodo sin tener pareja. Es, cada periodo es necesario para la trascendencia y hay que ser pacientes con nosotros. Eso es una realidad también. Así es. Yo nada más quiero comentar por último que lo que decía, son herramientas que mucha gente a lo mejor antes no tenía acceso, actualmente sí tenemos acceso, pero todavía como que una parte de la medicina convencional sigue señalando mucho como pseudociencias y al menos en mi experiencia y en consultas he visto que hay personas que se pasan años en terapia convencional y no logran resolver, se van a biodescodificar, a constelar y le empiezan a caer los 20, su vida se empieza a transformar. Entonces, este podcast también fue hecho para dar a conocer esta información, para que la gente sepa que existen otras terapias integrativas y puedan resolver sus problemas, estas situaciones que aparentemente no tienen solución, pero sí es posible. Yo también lo digo personalmente. Biodescodificado, constelado y se empiezan a mover muchas cosas y empiezas a entender, pero sí tienes que tener esta apertura de conocer algo diferente a lo convencional para que realmente te funcione. ¿O tú qué opinas de esto, Michelle? Sí, es que definitivamente cuando tú quieres sanar, le das la oportunidad a muchas cosas, porque todo funciona. Primeramente, si tú tienes pues un dolor físico, pues quieres ir al doctor, quieres ir a checarte, es necesario. Es lo primero que nos enseñan en nuestras formaciones, no vas a dejar mentir, ser ético y mandar a dirigir cuando una persona pues, se siente mal, no puedes decirle, oye, no vayas al doctor y toma esta sesión, pero es necesario también entender el nivel emocional y verlo, por ejemplo, las constelaciones, tú lo ves palpable, ves el campo palpable, o sea, puedes ver cómo es que la información está transmitida en esta misma realidad. Cuando vas a una terapia de bioscodificación, pues observas claramente cómo el conflicto que está en tu vida emocional se materializa en el síntoma físico y el síntoma físico habla exactamente del conflicto que se trae cargando, a veces no desde tu infancia, a veces desde generaciones atrás. Y cuando tú vas, por ejemplo, he leído algunas, no he tenido la oportunidad de, así que pasar por el curso de barras de Access, pero tú transmites, tengo entendido, que tú transmites esa energía y ayudas a las personas a poder liberar esa, es parte de esa energía que se queda concentrada en un lugar. También hay terapias que he leído sobre los imanes y pues las emociones también son magnetismo. O sea, hay muchas cosas. También la hipnosis. La hipnosis es necesaria a veces cuando no se encuentra de manera consciente.
todos los cerebros, todas las mentes, perdón, cerebros, Dara, todas las mentes son diferentes, las personas son diferentes y no hay una solución estandarizada para cada persona. Por eso si tienes la oportunidad y tu corazón, tu alma, así que tu alma te da la oportunidad por esta información que tú tienes de tomar y decir, ¿sabes que esto me va a ayudar? Pues no lo dudes, tómalo, ya sea con Judith, conmigo, con a quien más le tengas confianza, que sepas que está en tu localidad, y pues comienza este camino a la sanación. Yo tengo un taller ahorita de las 7 zonas erróneas de la pareja, el 6 de diciembre a las 7 de la noche. Los que quieran adquirir el link, va a ser en vivo, también voy a darlo grabado. Y aquí se va a hablar también muchas cosas que te instalan en las zonas donde estás en el riesgo de repetir ciertos patrones, situaciones, y las identifiques bien. También va a estar eh, una terapeuta que utiliza un método, me explicó ella, yo tampoco lo conozco al 100%, pero es igual de descarga del equilibrio de la energía masculina y femenina. Le invité a este taller y los que quieran participar pues están invitados a mandar a los números esta información. Y pues no sé, Judith, si tú tengas algún evento ahorita, lo quieras mencionar, Compartir. o pues aquí está el número para que te contacten y te consulten también a ti, por si llegan a necesitar algo. Sí, muchas gracias. Lo de tu taller es importante mencionar que pues es uno de los temas más frecuentes que vemos en consulta, ¿no? Hay gente que a lo mejor minimiza la parte emocional o de pareja, pero en realidad sí, sí llega a afectar. Hay personas que incluso dejan de trabajar, incluso llegan a pensar en el suicidio, ¿no? Por este tipo de rupturas de pareja, separaciones, divorcios. Entonces, la salud mental es importante y por eso estamos promoviendo este tipo de talleres. Entonces, igual, a favor de todo esto. Sí, veo que aquí puso Amaya, deben sanar los padres su infancia para poder dejar un ejemplo a los hijos. Si son padres conscientes, como por ejemplo Judith y yo, Judith, bueno, ya lo has dicho en otros podcasts, otros episodios del podcast, que has pasado por ciertas cosas en tu relación de pareja y has sanado para limpiar el camino a los hijos. Pero en el caso de Judith, a lo mejor hija de sus padres, pues a veces papá y mamá ya no quieren sanar, a veces papá y mamá, Exacto. a lo mejor de Judith, ya no, ya vivieron y así se acostumbraron, lo cual no está mal tampoco, porque a final de cuentas resuelve la naturaleza a una persona. Pero si ella quiere limpiar el camino a sus hijos sanando, maravilloso, porque ya sus hijos no van a tener tantos conflictos en, Sí. en su vida. O, por ejemplo, con mi esposa y conmigo. Mi esposa y yo nos ha costado muchísimo hacer los ejercicios, pero vamos y nos sentamos y empezamos a escribir, a hacer los protocolos, las preguntas, y vemos, nos asombramos cómo nuestro hijo, como Max, va este, estando saludable, va teniendo mejorías en la escuela, va teniendo ciertas situaciones que sí luego se enoja y tiene conflictos, vamos, los resolvemos los dos y nos damos cuenta cómo al paso del tiempo va mejorando. Hay una mejoría en tus hijos. Cuando tú trabajas en ti como papá, vas a ver la mejoría en él, que no puedes echarle la culpa al hijo cuando es un pastel con tus ingredientes. Exactamente, sí. Bueno, yo he hablado anteriormente en mis redes sociales que yo empecé con todo este tema de sanación por un tema de salud que tenía mi hijo. Él tenía una dermatitis atópica, no de nacimiento, él antes de cumplir
un mes, fue diagnosticado y estuvo con alergólogos, los mejores dermatólogos en Estados Unidos y nadie encontraba la raíz de la enfermedad, una enfermedad que dicen que es crónica, que no se quita, que es de por vida. Entonces yo decía, bueno, ¿qué karma estoy pagando? ¿Qué tengo que aprender con esto? Y empecé a ir a terapia y me di cuenta que yo era muy nerviosa, insegura, todos esos miedos los transmitía a mi hijo. La relación de pareja obviamente no estaba bien, entonces tuve que ceder a esa parte de empezar a trabajar contigo porque pues yo antes de muchos años yo era muy incrédula, sí sabía que existía todo esto, pero pues por lo mismo de mi formación, el ser una persona que es periodista, está siempre en el juicio, cuestionando, rebatiendo. Para mí fue como un choque, pero ya cuando vi resultados dije, tenía que ir a terapia, tenía que sanar y sigo tomando terapia y sigo aprendiendo porque esto es un trabajo diario que no terminas, pero yo te puedo decir que sí, que si tú empiezas a trabajar contigo mismo, tus hijos van a empezar a resolver esas situaciones porque los hijos no enferman, ¿no? Nosotros somos los que hacemos que ellos se sientan amenazados, se sientan inseguros y vamos transmitiendo todo eso, ¿no? No necesariamente todos los niños son iguales, pero sí les afecta en su rendimiento escolar, a nivel físico, emocional, entonces sí, sí hay que trabajar los papás, ese es el trabajo que tenemos, ¿no? Exactamente, sanando tú como papá, sanas al hijo. Y ya cuando sí te conflictúa una situación, porque sí hemos tenido conflictos mi esposa y yo sobre nuestros padres, y nos ponemos a platicar y decimos, ah, es que me duele, sinceramente me duele verlo así, verlo así. Decimos, pues vamos a trabajar nosotros y los vamos a sanar así. Y sí hemos trabajado y de repente tú ves la mejoría de tu padre y tu madre y dices, no lo sané yo. O sea, la parte que está en ti, de ellos, que sigue conectada, sana la generación arriba también. Pero se requiere de un estado de conciencia muy coherente. Antier me decía una maestra, lo que tú le das al mundo, lo vas a recibir. Y lo que tú haces mal al mundo, también lo vas a recibir. Y es esa coherencia. Ponte en coherencia primero tú con tu pareja y te vas a dar cuenta que vas a ver que hasta mejoran tus padres por añadidura tus hijos y tu economía, porque sentirte valorado en la pareja es sentir una conexión con el dinero. Si tú no te sientes valorado con la pareja, aunque hayas terminado con la pareja, y logras llegar a un estado de conciencia de valor de esa pareja, de ver lo positivo de esa pareja en ti, empiezan a mejorar tus finanzas de manera automática. ¿Por qué? Porque el valor del dinero también está conectado con el valor de la pareja. Es algo fundamental. Y el valor de tu autoestima también. Muchísimo tiene que ver. Bueno, pues si ya nadie tiene algo que decir más, o no sé si vais a decir algo más, Judith. No, aquí comentan que pusiste el ejemplo del pastel y los ingredientes, que le gustaría que volvieras a repetir esa dinámica. Ah, no, fíjate, no lo leí, lo tengo abierto. Claro que sí, si tú creaste ese pastel con esos ingredientes, no puedes juzgar al hijo. O si te juzgan tus padres, por ejemplo, como Katy Perry, un buen ejemplo, si te juzgan tus padres, lo que debes hacer es hacerle una carta a tus padres de duelo, de rompimiento, de lealtad, llámale duelo de, me diste, un duelo me refiero a que dices, me diste en el tiempo que fui tu hijo, yo ya no soy tu hijo, yo ya soy un adulto. Sí, para siempre vas a ser mi padre. Ah, ya lo vi. Para siempre vas a ser mi padre, eso sí, y te voy a honrar. Pero yo ya no soy tu hijo, hay un duelo. A mi padre yo le hice una carta. Gracias por darme lo que me diste. Me diste lo que me pudiste haber dado. Nada me debes, estamos en paz. Como el poema de Gabriel García Márquez.
Y el pastel, yo soy ese pastel de los ingredientes que mi padre puso en ese pastel. Y mi hijo igual va a ser ese pastel. Entonces, por ende, si yo honro a mi padre desde el padre que siempre va a ser, pero ya el duelo de que ya no soy ese niño, ya no espero que me des ese amor que faltó, sino yo dárselo a mi hijo, lo hago consciente. Entonces, automáticamente mis hijos empiezan a sentirse más valiosos. Automáticamente, ¿por qué? Porque le agregas un ingrediente de amor, de autoestima. Pero si tú tienes un resentimiento en este presente, el hijo se va a autosabotear, porque es un ingrediente de rechazo, porque tu padre está en tu hijo, tu padre está en ti, y si tú rechazas a tu padre o a tu madre, te rechazas a ti, que eso fue lo que hizo Katy Perry. Katy Perry tiene un, una habilidad tan grande para hacer economía y creativa. De hecho, su misión de vida es la creatividad, pero no logró moverse de ese sentimiento de rencor hacia sus padres, por lógica. O sea, no la podemos juzgar tampoco, porque quien pasa por esa situación es complicado salir. Pero si tú logras honrarlos en esa situación, en ese momento, trasciendes y salvas a tus hijos. O no los salvas, les limpias el camino con esos ingredientes de paz, de tranquilidad, de amor, de empatía. Y esa es la tarea de ella. Bueno, pues Sí, con esto cerramos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Vamos a estar aquí constantes, a veces 10 minutos más, 10 minutos menos, pero aquí estamos para ustedes, para lo que necesiten. hasta luego. Hasta luego.